Gracias, Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos grande y poderosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a colocar, mis hermanos, esta enseñanza delante de la mano de nuestro Dios, delante de su presencia. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre los pies. ¿Me das un poco de retorno, por favor? Un poco de retorno, por favor. Gracias. Vamos a orar. Amén. Ahí. Gloria a Dios. Bendito Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Venimos delante de tu presencia en esta hora de la mañana, Señor, y hemos venido a tu casa bendita de oración para adorarte, para exaltarte, pero también hemos venido para escuchar tu palabra. Hemos venido para escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Queremos que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Háblanos, oh Jehová, que tu pueblo oye, Señor. Tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Padre, mientras predico tu palabra, seas tú dando vista al ciego, sanando toda enfermedad, quebrantando todo yugo, Señor. En el nombre de Jesús, aún trayendo libertad a los cautivos y dando vista a los ciegos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que unjas mi garganta con aceite fresco. Úngeme para predicar tu palabra tal cual como está escrita, para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Quiero colocar este mensaje delante de ti y quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de los aires, toma el control de este predicador, toma el control de esta predicación, toma el control de cada hermano que ha venido. Aún, Señor, te pido que bendigas a los que no han podido venir, Señor, y a los que nos escuchan a través del Facebook y el YouTube en los diferentes países, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Que la palabra de Cristo corra y sea exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, hoy ya vamos a concluir el tema del arrepentimiento verdadero. Hoy vamos a hablar acerca de cómo arrepentirse según la Biblia. Amén. ¿Cuántos se sienten arrepentidos? Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Y el que no, vaya arrepintiéndose de una vez. Amén. Porque es un requisito, mis hermanos, para nacer de nuevo. Si no nos arrepentimos, obviamente no hay nacimiento espiritual y difícilmente podremos ingresar al reino de los cielos. Amén. Mis hermanos, en toda la Escritura, en toda la Biblia manda a la gente a que se arrepienta. Amén. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Pero quiero leerlo desde antes, porque quiero ver qué opina el Padre acerca de su pueblo y qué opinaba en los tiempos antiguos acerca de su pueblo Israel. Amén. Isaías capítulo 1 del 10 al 18. Vamos a darle lectura a esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Ok? Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Esto fue escrito entre el año 700 y el año 680 antes de Cristo, por un siervo de Dios, por el profeta Isaías, un tremendo hombre de Dios. Amén. Dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice el versículo 10 de Isaías 1: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda,
El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, que equivale a sábado. El convocar asambleas, yo no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cuánto dicen amén? Y miremos que en Isaías capítulo 29, más adelante, el versículo 13, dice algo muy importante también, algo similar. Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A veces que porque estamos en la iglesia, que porque presentamos la ofrenda, que porque presentamos el diezmo, ya nos queremos arrepentidotes. No, Dios está mirando constantemente el corazón, y Dios sabe cuando el pueblo le ama de verdad o cuando le ama de mentiras, cuando le ama de labios para afuera. Y esto mismo lo dijo Jesús en Mateo capítulo 15, del versículo 8 al 9, y en Marcos capítulo 7, del 6 al 7. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, o está apartado de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Mis hermanos, Dios no quiere que caigamos en la religiosidad, porque si hay algo que Dios abomina y aborrece, es la religiosidad. La religiosidad es un espíritu demoníaco, es un demonio. Y Jesús le daba fuertemente látigo a los escribas y fariseos, porque por dentro se mostraban como muy limpios, pero por fuera estaban sucios, contaminados. Por eso Jesús le decía: sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso lo decía el Señor. Le decía a fariseos hipócritas. Amén. Dice pues el Señor en Isaías 29:13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, de labios para afuera, y con sus labios me honra, de labios para afuera, pero su corazón, que es lo que Dios está mirando todo el tiempo, el corazón, pero su corazón está lejos de mí, y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuánto dicen amén? Volvamos a Isaías capítulo 1. Versículo 13. No me traigáis vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas o el congregarse, no lo puedo soportar o sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto dicen amén? Por eso también en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, dice el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que volverse a Dios. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, Dios manda en todo tiempo, en todo lugar del mundo, que la gente se arrepienta. Es un mandamiento el arrepentimiento. El religioso tiene que arrepentirse. El pecador tiene que arrepentirse. El idólatra tiene que arrepentirse. El fornicario, el adúltero, el brujo, el hechicero, el agorero, el homosexual, la lesbiana, tienen que arrepentirse. Porque Dios lo manda. Porque la Escritura lo dice. Y en todo tiempo, en todas las eras, en todas las épocas, hasta el día de hoy, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Hechos, no dice Hechos, capítulo 17, 30, pero Dios, habiendo pasado en alto, o por alto, los tiempos de esta ignorancia, amén, ahora manda a todos los hombres, digan todos conmigo, todos los hombres. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, Dios ha establecido un día, y es el juicio ante el gran trono blanco. Y en ese día, Dios, que es juez y justo, Dios dará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho en el cuerpo. Dios abrirá los libros. El libro de las obras será abierto, y cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada obra, lo que haya hecho bueno o malo, que está escrito en los libros, o ahí en el libro de las obras, todo será expuesto. Todo saldrá a la luz. Los secretos más escondidos del corazón del hombre, ese día saldrán a la luz. Ese es el juicio final, donde todos los pecadores tendrán que compadecer. Hay otro juicio, que es el juicio ante el tribunal de Cristo, y ese ocurrirá luego del arrebatamiento de la iglesia. Es lo primero que la iglesia se va a presentar, como dicen en Primera de Pedro, creo que es capítulo 4, verso 17, me pueden corregir, donde dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Amén. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por su propia casa. Y si primero no comienza por su propia casa, o por nosotros, la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La gente en estos tiempos honra a Dios de labios para afuera, honra sus rituales, sus tradiciones, sus dogmas, a la yuca del Vaticano. Honran al hombre, pero no honran la palabra escrita. Y Dios manda en todo tiempo, en todo lugar, a todos los hombres, en todo tiempo, que se arrepientan. Dice el versículo 31, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que es Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Nadie podrá escapar de la mirada de Dios, porque los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Y Dios pesa los corazones. Tú puedes sentir algo, pensar algo, decir algo, y nadie me oyó, nadie me escuchó, pero Dios tomó nota. Y el diablo también tiene copia de eso, siempre y cuando te haya visto, porque Él te puede ver. Él no puede ver tu corazón, pero Él te observa.
Y tiene demonios emisarios chismosos que van y le cuentan todo lo que tú haces en lo oculto. Por eso toda obra será expuesta en aquel día. Y se abrirá otro libro, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte primera es cuando la persona se muere en sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y su alma es conducida al infierno. Ahí el tormento, su alma. El alma oye, el alma recuerda, el alma siente. El alma siente sed, tiene hambre. El alma puede recordar aún lo que hayas hecho desde niño. El alma es la que va al infierno o al cielo. La decisión la tomamos estando presentes aquí en el cuerpo. Si aceptamos el regalo de salvación dado por Dios a través de su Hijo Jesucristo, o si lo rechazamos. La decisión es de cada cual. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo a que se arrepientan. Mis hermanos, el arrepentimiento es un proceso que nos lleva a una relación con Dios. El pecado, bien sabemos que trae muerte. El pecado trae distanciamiento. El pecado trae separación y enemistad con Dios. Son 4 cosas que el pecado trae como consecuencia a una persona: muerte, distanciamiento, enemistad y separación. Pero también el pecado trae la ira de Dios. Agreguémosle la quinta. Amén. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire que Dios manda 2 cosas. Y aquí está hablando Jesús. Está hablando, el apóstol Pedro. Por tanto, arrepentidos y convertidos. Primero, el pecador tiene que arrepentirse. Y después de que el pecador se arrepiente y nazca de nuevo, ahora tiene que convertirse. Tú no puedes convertir un pecador. No, él primero tiene que arrepentirse, para ahí sí convertirse. Amén. Para que empiece una relación íntima con Dios. Porque cuando nos arrepentimos, Dios quita el pecado del medio. Dios derriba la muralla de separación que nos separa de un Dios santo, vivo y verdadero. Porque llenos de pecado no podemos acercarnos a Dios, ni Él se puede acercar a nosotros. Dios solamente nos puede ver a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, obviamente si lo reconocimos aquí en la tierra. Y nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Mis hermanos, el arrepentimiento lleva a una metamorfosis, a una transformación. Por ejemplo, la decisión de la larva de construir un capullo la lleva a una nueva creación que se llama la mariposa, ¿verdad? Sufre una metamorfosis, una transformación. Lo mismo sucede con las personas. El resultado final y milagroso del arrepentimiento nos convierte en una nueva criatura para Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha nacido de nuevo, se ha identificado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, si alguno, dice, está en Cristo, está identificado con lo que Cristo hizo en la cruz, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a continuar con los pasos del arrepentimiento. Amén. Y la semana anterior hablamos del primer paso, que fue: primero tienes que oír el evangelio de salvación. Número 2, debes reconocer tus pecados ante Dios. Número 3, no solamente es reconocer tus pecados, debes también sentir vergüenza por ellos y apartarte de cada uno de ellos.
Y número 4, quedamos ahí, hacer el bien. Amén. Digamos número 5, escucha a los predicadores de Dios, o los que durante toda la era de la historia nos han hablado las buenas nuevas. Por ejemplo, las primeras palabras registradas que dijo Juan el Bautista, que están registradas en Mateo capítulo 3, versículo 2, que habla acerca del arrepentimiento. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 3, 2. Fue el primer mensaje de Juan, y fue acerca del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, 2 dice: y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que dijo Jesús en Mateo 4, 17, más adelante: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 1, 15, también lo dijo Jesús. Marcos capítulo 1, 15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos, dice Jesús, y creed en el Evangelio. Creed en las buenas noticias, creed en las buenas de salvación, en las buenas nuevas. Amén. Hay que también escuchar la predicación de los 12 apóstoles cuando Jesús les envió a predicar, en Marcos capítulo 6, 12, más adelante. Ahí está, es que todo está escrito. Y fue la misma línea doctrinal, el arrepentimiento. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta es la misión de los 12 apóstoles. Cuando los empieza a enviar de 2 en 2, y le dice: no se provean de nada para el camino, sino solamente de bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no visten 2 túnicas, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y les dijo: donde quiera que entréis a una casa, posad en ella. Versículo 10: hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nosotros seguimos la misma línea. Predicamos a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque es la gran comisión, y es lo que cada hijo de Dios tiene que hacer. Porque la necesidad no está dentro de la iglesia, la necesidad está afuera. Afuera está el perdido, el pecador, el religioso, el idólatra. Afuera está el adúltero, el fornicario, el brujo, el hechicero. Afuera está el pecador. La necesidad está afuera. Pero hoy día la iglesia se ha enfrascado en 4 paredes. Pero la necesidad está afuera. Amén. Estas mismas palabras las repitió el apóstol Pedro en día del Pentecostés. Después del día de Pentecostés, en Hechos 2:38. En Hechos 2:38, mira lo que dice: así que arrepentidos y convertidos. Y en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, se encuentra el sentido en arrepentirse de nuevo.
hay que encontrar el sentido, el por qué nos arrepentimos. Arrepentirse en el Nuevo Testamento siempre significa cambiar de opinión, como en el griego original nunca se refiere a solamente lamentarse. En el griego original la palabra arrepentimiento era la palabra metanoeo, y la de lamentarse, el cual es un significado moderno, que no es arrepentirse sino sentirse mal, es la palabra metamenomai. Tres, aquí, debería ser como el 7 más o menos. Pero a ver, vamos a ver. 5, 6, 7, sí, cambia. Arrepentirse implica rechazar lo viejo y dirigirse hacia lo nuevo. Jesús dijo que si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga y sígame. Eso está en Mateo capítulo 16, 24. Arrepentirse lleva también a creer, número 8. Jesús dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio, como dice en Marcos 1:15. Número 9. Reconozcamos que no estamos a la altura de Dios. Reconoce que no has estado a la altura, sin importar que seas joven o anciano, o que hayas sido una buena persona o una mala persona. Comprende que nadie está a la altura de la gloria de Dios. Al igual que Job, el siervo del Antiguo Testamento, hemos errado y necesitamos reconocer nuestros pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 10. Entristécete de manera sincera. La tristeza puede llevar al arrepentimiento, al decidirse por hacer las cosas según lo que Dios dice, o a la decepción, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pecar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según la voluntad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Número 11. Sé humilde. Arrepentirse implica que reconozcas tu concepción errónea sobre las cosas relativas a Dios. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Número 12. No seas pasivo. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías capítulo 29, del 12 al 13. Me gusta como dice la traducción Reina Valera, 29, 13. Jeremías 29, 12, 13. Vamos a leerlo. Jeremías 29, del 12 al 13. Me gusta más la traducción de acá. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis hermanos, Dios escucha la oración del corazón, no la oración religiosa, la repetidera, no. Dios sabe incluso lo que tú le vayas a pedir, lo que vaya a salir por tu boca, por tus labios. Dios conoce antes de que tú le pidas, como dice el Salmo. Antes de que la oración salga por mi boca, Jehová Dios, tú ya la sabes toda. O antes que la palabra salga por mi boca, Jehová, ya tú la sabes todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dónde quedamos? Listo. 12. ¿Estamos en 12? Sígueme la secuencia porque a veces me embolato. Espera ser recompensado.
Dice la escritura en Hebreos capítulo 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para salvación. Y incluso para arrepentimiento, porque hemos de saber que si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, borra nuestro pasado y nos da una nueva naturaleza en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, o crea que le hay, y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. O sea, cuando nos acercamos a Dios, sabemos de antemano que Él nos va a perdonar, que somos galardonadores cuando le buscamos. Somos galardonados también. Amén. Porque al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, Dios no despreciará. Número 13. Prepárate para ser bautizado. El bautismo, amada iglesia, es una señal externa de lo que Dios ha hecho interiormente en nuestras vidas. En el bautismo vamos a reconocer que la base de nuestra salvación es, número 1, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como dice en Romanos capítulo 6, del 1 en adelante hasta el 6. Cuando nos sumergimos a las aguas, vamos a testificar dos cosas. Número 1, la muerte al pecado y la sepultura del viejo hombre. Y cuando salimos del agua, nos levantamos en nueva vida, testificando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así como Cristo murió ahí en la cruz, cuando tú te bautizas, tú exteriorizas lo que Él hizo en la cruz. Y que pueda decir lo que dijo Pablo: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, muerto al pecado, muerto al mundo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y ahí debajo de las aguas nos estamos identificando también con su sepultura, que es sinónimo de purificación. Amén. Y cuando nos levantamos y salimos de las aguas, testificamos que la tercera base de nuestra salvación es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Porque cuando salimos de las aguas, ya toda la vieja naturaleza de pecado quedó ahí abajo. Nos hemos identificado de una forma externa con lo que Dios hizo internamente. Amén. Apunten la cita, Lucas capítulo 7, 29 al 30. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. La cita está en Lucas capítulo 7, 29, 30. Número 14. Pide, busca y llama a la puerta. Amén. Como dice Lucas capítulo 11, del 9 al 13. Vamos a Lucas 11, del 9 al 13. Buscad, pedid y llamad. Lucas 11. Se me perdió. Sí, del 9 al 13. Dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mis hermanos, para pedir el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren tener más llenura de Dios? Dios da el Espíritu Santo solamente a los que le obedecen, como dice en Hechos capítulo 5 versículo 32. Si tú eres obediente a Dios y a las Escrituras, Dios te dará el Espíritu Santo. Amén. Hechos, ¿qué dijimos? 5:32. Miren cómo dice. Aquí está. Y nosotros somos sus testigos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es como cuando decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay una condición. Y Dios es condicional. Dios no es incondicional. Dios es condicional. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea que si no hay temor, no hay ángel. Así que si no hay obediencia, tampoco hay espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo. Eso es lo que hay. No hay más. ¿Dónde quedamos? 33. Listo, sí. Creo que es el 15. Sigue a Jesús. Una vez que Dios haya aceptado tu arrepentimiento, entonces permanece humilde y sigue a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. Ahí está la cita. Vamos a ver algunos consejos para los nuevitos, para los que van a empezar a arrepentirse, y para que nosotros también tengamos herramienta para poder compartir y enseñar. Número 1. No tienes que comprender todo acerca de la Biblia, porque un nuevecito, ¿cómo se le va a poder exigir si apenas está dispuesto a tomar la leche espiritual no adulterada? ¿Ok? No se le puede mandar mucho. Con que esté arrepentido y quiera cambiar es suficiente. No tienes que comprender todo sobre la Biblia, solo debes querer el cambio y dejar que sea Dios quien lo haga. En Isaías 55 del 6 al 9, ahí está la cita. Número 2, las ideas religiosas y la Biblia no siempre concuerdan. Así que trata de olvidar tus viejas ideas religiosas que no te llevan a nada bueno. Hay que morir a todas esas obras muertas. Toda la religiosidad y las obras que hacíamos quizás para alcanzar el favor de Dios. Amén. Obras muertas. La cita, Mateo capítulo 7 del 9 al 13. Número 3. No te rindas hasta que consiga la respuesta en la Biblia. Es decir, persiste en tu búsqueda de Dios hasta que Dios te llene de su Espíritu Santo. Entonces sabrás que Dios ha aceptado tu arrepentimiento. Hechos capítulo 11 del 15 al 18. Cuarto, creer en el Evangelio de Cristo, o en una buena nueva de Jesús, o en la buena nueva de Jesús, es creer en el poder de Dios que está presente para transformar tu vida de una forma milagrosa. Romanos 1:16, Hechos 1:8 y 1 Corintios 2:5. Número 5. Incluso si no estás seguro de Dios, aún puedes acercarte a Él para que Él te ayude. Él dice que quiere que todos se arrepientan y está dispuesto a ayudar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso? En el teléfono de Jesús, de Dios. Allí en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Número 6. La humildad hará que todo funcione. Cuando aceptes que no lo sabes todo, pero que Dios sí lo sabe y Dios lo puede hacer, será esto un buen comienzo. Proverbios 3 del 5 al 10. 7.
Arrepentirse ante Dios no es una experiencia con un solo sentido. Cuando el arrepentimiento es genuino, puedes esperar que Dios te responda de formas maravillosas, como en estos ejemplos. Amén. El arrepentimiento es instantáneo. Igualmente el perdón. Tú te arrepientes hoy, inmediatamente recibes el perdón de tus pecados. Eso no es que te arrepentiste y Dios te va a perdonar más adelante. No, eso es inmediato. Aprende sobre Jesús, número 8, y cree que Él murió, resucitó de entre los muertos como tu Señor y Salvador personal. Después ora por tu arrepentimiento al único y verdadero Dios, arrepintiéndote de una forma genuina, diciéndole: Señor, perdóname. Padre, yo quiero seguirte, quiero estar en tu camino, necesito que me ayudes. Así que te pido que me ayudes en estos momentos. Tú prometiste que borrarías todos mis pecados, que con tu sangre tú me lavarías. Padre, dame un nuevo comienzo. También te agradezco verdaderamente por lo que has hecho por mí al entregar a tu Hijo Jesús en la cruz. Anhelo ser perdonado libremente y ser salvo del castigo por mis pecados, como un regalo y una nueva vida de lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, por hacer todo esto posible, por tu regalo prometido hacia mí y por darme la oportunidad de recibir tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo así. Bueno, hay muchas formas de orar. Es como un ejemplo. Número 9. Camina en amor. Di a los demás que existe un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y que Él es el Señor y Salvador de todos los que se acercan a Él y creen en Él y se arrepienten, lo siguen y por tanto reciben el Espíritu Santo. Porque algo que da testimonio que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no somos guiados por preceptos humanos, no somos guiados por costumbres, por modas, por tradiciones o por dogmas o enseñanzas humanas. Los hijos de Dios, como dicen Romanos, somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Romanos capítulo, a ver si me acuerdo la cita, 8, versículo 14. Apunten la cita. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El cristiano tampoco se rige por emociones, por sentimientos. Nosotros nos regimos por esto, por la palabra. Esta es lo que lo dice todo. Esta es la palabra profética más segura. Así se repita siempre las mismas cosas. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. ¿Cuánto dicen amén? La palabra es lumbrera. Lámpara y lumbrera es a mis pies tu palabra. Y la palabra es luz y lámpara delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra profética más segura. Aquí no sirve, y lo dijo el Papa, eso no sirve para nada. Puede decirlo el Papa, quien sea, el presidente de la República, pero si la Biblia no lo dice, no vale. Por eso, cuando Satanás venga a tentarte, tú dile: escrito está. Tú no vas a decirle el Papa dijo, no, escrito está. Porque así resistió firme la palabra Jesucristo cuando el tentador vino. Ahí en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4. Vino el tentador después de que ayunó 40 días y 40 noches y lo tentó. Si eres el Hijo de Dios, después de que Dios había confesado públicamente: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí cuando Jesús emerge de las aguas. ¿Y qué vino el tentador a decirle? Si eres.
como poniendo en tela de duda lo que Dios Padre había confesado acerca de Jesús. Por eso igual cuando lo bautizamos viene la prueba para ver si eres hijo de Dios. Por eso cuando tú sales de las aguas, sales contento, sientes el fuego, el calor, el gozo, la limpieza y oh, ya soy nueva criatura. Ese viejo hombre quedó ahí debajo. Pero espera la prueba, espera el latigazo, porque muchos en medio de la prueba se apartan. Jesús no se apartó. Jesús antes, dice la escritura en Lucas capítulo 4, y volvió en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 4. Esto es maravilloso. ¿Sí o no, hermano? Poderoso, ¿sí o no? Gloria a Dios. Versículo 14, Lucas 4:14. Después de que Jesús vence la tentación, ¿y cómo le respondía al diablo? Escrito está: di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Habían pasado 40 días y 40 noches, pasados los cuales tuvo hambre. Y es como tú sales de un ayuno, estás en el ayuno y te muestran un plátano de frijoles con carne encebollada, con papita a la francesa. ¿Ah? Imagínate, con pollo sudado como le gusta al hermano Armando. ¿Ven? Y con mazamorra de refrigerio como le gusta al hermano Armando. Imagínate, tremendo ese almuerzote, ¿verdad? Y entonces tú dices, no, pues vénganos en tu reino. No. Jesús se paró firme y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo dijo Dios a Moisés en Deuteronomio capítulo 8 versículo 13. Amén. Y después dice en el versículo 5 que el diablo le lleva a un alto monte y le muestra en menos de un abrir y cerrar de ojos todo el reino de la tierra. Tal parece que ese monte alto puede ser una montaña, observa. Pero después de esto lo lleva a un pináculo, y ella va a decir que es el pináculo. Amén. Y eso lo dice Mateo también. Y mira lo que le dice: y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad, porque le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, las riquezas, las mujeres, los mejores vinos, todo se lo mostró a Jesús. El mejor auto, todo, las mejores posiciones, estar como un faraón y ventilándolo ahí. Todo esto te daré si tu postrado me adorares. Ese diablo es mentiroso y cochino, atrevido. Después de que Jesús estaba en el trono, obviamente, él dejó su corona, su manto, y se vino aquí a nacer humildemente en un pesebre. Y dijo: yo te daré, dejaste todo eso allá, pero yo acá te lo doy en la tierra si tú quieres, si tu postrado me adoras, todo esto será tuyo. Yo, descarado, ¿verdad? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, la autoridad del reino de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. ¿Quién le entregó toda esta potestad y autoridad? ¿Quién se la entregó a Satanás? Adán cuando pecó. Por eso el diablo se mofa y dice: todo esto es mío, a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Por eso la gente que hace pacto con el diablo, primero los coloca a vivir arrastradamente, y después esa gente consigue camioneta, casa, beca, mujeres, licor, pero después viene el diablo por su alma. ¿Ah? Eso no es gratis. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 dice: es que es descarado, ¿verdad, hermano? Él intenta. Y después viene el cachudo diablo y le dice: vamos a Jerusalén, te voy a mostrar algo. Y se lo lleva a un pináculo alto. ¿Sabe cuál es el pináculo? Muchos eruditos y estudiosos dicen que ese pináculo alto era la cúspide del templo de Herodes. Y era alto. Y le dice, después de que lo pone ahí arriba,
si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Si eres, claro, como para que Jesús dudara lo que Dios Padre había confesado acerca de él en Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 3. ¿Ya? Más que todo Mateo capítulo 3, 17 en adelante. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mira que el diablo conoce la Biblia. Él la conoce. Él fue antagonista de la Biblia. El diablo conoce qué está escrito, por qué está escrito y hasta quién lo escribió. Por eso se llama la serpiente antigua. En los tiempos de Noé, ahí estaba, y él viendo todo. En los tiempos de Enoch, ahí estaba. Matusalén, ahí estaba. Los reyes de la Biblia, ahí estaba. Isaías, Jeremías, ahí estaba el diablo analizando todo. Terrible, ¿no? Cuando hizo a Adán y a Eva, ahí estaba. Ahí en el medio del huerto, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba, sí, Señor. Terrible. Y le dice entonces, escrito está también, Jesús, Hijo de Dios, échate de aquí abajo porque también está escrito. Yo conozco la palabra de ese diablo. Y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Dónde está eso? Salmo 91:11. El ángel de Jehová acampa también alrededor de los que le temen y los defienden. Y dice el Salmo 91:11. Vamos a leer un momentito. Salmo 91:11. Esto está poderoso. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ese diablo le recitó el Salmo 91:12. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque después venían los fariseos y le hacían preguntas, adulaban acerca de Jesús, se le acercaban con una doble intención. Después ahí también en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate en la cruz y creeremos en ti. Y le decía el ladrón de la izquierda, a otro salvó, mira, ni aún a sí mismo se puede salvar. Si eres el Hijo de Dios, bájate a esa cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Ahí está el diablo tentándolo. Y antes de ir a la cruz, también vino el tentador a tentarle. Ahí en el monte de Semaní, cuando su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra, la angustia, sus vasos capilares se les reventaron. Y a través de Pedro también antes le dice, no vayas a la cruz, que eso no te suceda. Si es necesario a la muerte iré por ti. Eso le dijo Pedro, pero no era Pedro, era el diablo hablando a través de Pedro. ¿Ok? Pero después de que Jesús sale del desierto y vence la tentación, dice, y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo. O sea que cuando vencemos la tentación hay fortalecimiento. Somos llenos del Espíritu Santo y somos fortalecidos. Porque bienaventurado, como dice Santiago 3 o Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cristo fue bienaventurado, Él soportó la tentación. Y cuando soportó la tentación, dice la Escritura, y volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Y es ahí cuando empieza su ministerio, entra a la sinagoga y cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos quedaron así, aterrados. Uy, ¿quién es este? Nadie podía leer esta profecía de Isaías capítulo 61 del 1 al 2, porque eso estaba reservado para el Mesías. Pero como él volvió lleno del Espíritu Santo, tuvo la oportunidad y la autoridad para decir, este soy yo soy el cumplimiento de lo que dijo Isaías 700
20 años antes, 740 años antes de que yo naciese. Amén. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Amén. Tremendo. Si todos se aterraban. ¿Quién es este? Este no es el hijo de José, el hijo de María. Tremendo. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con el cuento. Con el cuento, no, con la predicación de la palabra. Porque esto no es un cuento, esto es palabra de Dios. ¿Ven? Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde habíamos quedado? Creo que es la 9 ya, que aquí está en punticos, ya, cuenta. Dice: sigue a Cristo, sigue a Jesucristo. Incluye juntarte con personas de la misma fe en reuniones cristianas, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un signo de aceptación de tu nueva vida en el nombre de Jesús. Así como orar a Dios, ponerse todos de acuerdo a leer la Biblia y mostrar el amor de Dios a través de la bondad, perdonar a los demás, hacer la paz y tener una relación leal y afectuosa con los creyentes. Amén. Mis hermanos, el arrepentimiento fue el primer fundamento de la doctrina cristiana. Vamos a adelantar ya para terminar. Gloria a Dios. El arrepentimiento, mis hermanos, es el primer fundamento de la enseñanza cristiana. La cita en Hebreos capítulo 6, versículo 1 hasta el 2. Es el primer fundamento de la doctrina cristiana. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos a la madurez espiritual. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, ya aparece número 1. El arrepentimiento de obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Bautismo en agua y bautismo en fuego. De la imposición de manos para sanar a los enfermos, o para impartir un don, o para equipar y comisionar. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero vemos que entre todos estos puntos fundamentales de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento es el primero. Amén. En cuanto al arrepentimiento de obras muertas, ¿qué predicó Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, 1-3. Vamos a leer para avanzar. Esto ya es como un recorderis, pero ya para ir terminando. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, ¿qué predicó Jesús? Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué avisó Jesús? Lucas capítulo 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que todos estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ok? ¿Qué predicaron los 12 apóstoles cuando Jesús los envió? Ya lo leímos, pero vamos a repasarlo. Marcos capítulo 6 del 7 al 12. Marcos capítulo 6 del 7 al 12. Después llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran dos túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué predicó el apóstol Pedro al inicio de la iglesia en el día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, 37-38. Al oír esto, los judíos se compungieron, se entristecieron de corazón, se sintieron mal, se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, porque ese es el mandamiento para los judíos. El judío tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, porque el judío conoce quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Aunque algunos decían, ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Pero los judíos no conocen, ni han conocido, ni han recibido siquiera hasta hoy día a Jesús. Por eso el judío que se convierte y se hace cristiano tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Para que queden completos. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, los judíos, no nosotros los gentiles, en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mandamiento de Jesucristo a las naciones, a los apóstoles, es bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre. ¿Quiénes son las naciones? El pueblo gentil. Y el pueblo gentil, nosotros los goín, o goyín, que antes andábamos detrás de estucos, maderas y palos, nosotros los gentiles, los paganos, los idólatras, porque eso éramos antes de venir a Cristo. Nosotros sí tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso ya lo hemos enseñado. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de su presencia, o de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Hechos 26:19-20. Por lo cual, rey Agripa, Hechos 26:19. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son parte del pueblo de Israel, que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y leímos también en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Por cuanto ha designado o ha establecido un día en el cual Dios juzgará con justicia por aquel varón a quien él designó,
dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Qué mandó Jesucristo a las 5 iglesias del Apocalipsis? ¿Ok? Porque son 7. Recordemos, la iglesia de Éfeso, vamos a Apocalipsis capítulo 1, 2, Apocalipsis 2, hay 7 iglesias, pero a 5 de ellas Dios le manda que se arrepientan. Hay una iglesia, o 2 iglesias más bien, de las cuales Dios no le dice que se arrepientan: la iglesia de Sardis y la iglesia de Sardis, o de Esmirna, perdón, no Sardis, no, Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, es la iglesia sufrida, es la iglesia pobre, era la iglesia que había sufrido persecución por el Imperio Romano. Esta iglesia fue perseguida por Tertuliano, por Tragano, por Aurelio, por Maximinio, por Valeriano, por Diocleciano y por todos esos hombres romanos, emperadores, que no hicieron más que asolar la iglesia. Esta iglesia estuvo en ese tiempo y fue la iglesia sufrida. Apocalipsis capítulo 2. Leamos el pedacito este que dice, son 8 al 11. La iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer por las persecuciones. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí no le dice que se arrepienta. La otra iglesia es la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Ok? Yo conozco tus obras. Esta es la iglesia fiel, la que dicen los eruditos y que apunta a la profecía bíblica, que es la iglesia que representa estos tiempos, aunque estuvo en los tiempos de las iglesias de Asia Menor, pero en estos tiempos es la iglesia que va a ser arrebatada. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la gracia, para que prediquemos el evangelio de Cristo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, poco poder económico, dice la escritura, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos o dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Verso 10. Poca fuerza es poco poder económico. Al igual que la iglesia de Esmirna, era una iglesia pobre y perseguida, pero esta iglesia no era perseguida, era humilde, era pobre, pero era retenedora de la palabra. Y la iglesia que representa en estos tiempos, la iglesia que va a ser arrebatada. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, 2000 años, desde que Cristo muere en la cruz y dice consumado es, hasta el día de hoy, han transcurrido 2019 años. Esa es la palabra de la paciencia. Él promete, dice Jesucristo, yo también te guardaré de la hora de prueba, es decir, de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque la iglesia que va a ser coronada, galardonada en los cielos, luego del arrebatamiento. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero hay 5 iglesias, aunque no la vamos a leer todas, pero sí vamos a leer la parte cuando Dios dice que se arrepientan. La primera, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, 5. Ubiquémonos todos en Apocalipsis capítulo 2.
Mira que Cristo, después de que ascendió vivo al cielo, y aquí habían pasado ya unos años, habían pasado 60, 65 años más o menos, y Jesús ya en la gloria, allá a la diestra del Padre, cuando le muestra al apóstol Juan el Apocalipsis, le dice al apóstol Juan y le revela cada condición de cada una de las iglesias que estaban en aquel tiempo en Asia Menor. Y a 5 de ellas le manda que se arrepientan. O sea, todo el tiempo el arrepentimiento es un mandamiento de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 2:5. Vamos a ver la primera iglesia, Éfeso. Le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto es para la gente que ha perdido el primer amor, que se ha enfriado espiritualmente. También aplica para esos tiempos. Los que han descuidado su intimidad y su comunión con Dios. Dios les ordena que se arrepientan y que hagan las primeras obras. Porque si no, dice: porque vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, quitaré la iluminación del Espíritu Santo de tu corazón, de tu vida. La segunda, la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2:16. Por tanto, arrepiéntete, le dice a la iglesia de Pérgamo Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti, o pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. ¿Ok? Ahora la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta a esta Jezabel, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque manda arrepentirse es a la iglesia, ¿no?, que está influenciada por aquella profetisa Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Entonces aquí vemos que también a la iglesia de Tiatira Dios manda que se arrepienta. La iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 3. Esta es la iglesia que dice que tiene nombre de que vive pero está muerta, así como muchos cristianos hoy. Dicen que son cristianos, alaban, danzan, brincan como resorte en la iglesia, pero salen de la iglesia y se les olvida que son cristianos. Esos son los que tienen nombre de que viven, pero estás muerto. Y de eso sí que están llenas las iglesias hoy día. De pura momia seca, de puro cadáver sin vida, de pura momia seca, de puros huesos secos. Amén. Sin espíritu, sin vida. Como le dice Ezequiel a Dios: Señor, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Y cuando salen de la iglesia, Dios desde el cielo mira y va a ese hueso seco. Ese era mi hijo, pero se secó. Hueso seco. Pero Dios le dice: arrepiéntanse. Y esa es la iglesia que está también representada en esos tiempos, en la iglesia de la Odisea, que va a ser la iglesia que se va a quedar luego del arrebatamiento, luego del toque de la trompeta final. Dice en la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que la iglesia de la Odisea y la iglesia de Sardis hacen parte también de esas iglesias que se van a quedar a vivir la tribulación. La iglesia de la Odisea, que va a ser la iglesia que se va a quedar. Laos significa el gobierno de Dios, no, el gobierno del hombre. Laos, el gobierno del pueblo, no el gobierno de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 19 de Apocalipsis 3. Esta es la iglesia que dice que es rica, que de ninguna cosa tiene necesidad, pero Dios dice que de ella conoce sus obras, que ni eres fría ni caliente, pero por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así mucho cristiano hoy día. Cristianos congregados pero perdidos, tibios espirituales.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas y para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí sí, para que veas. ¿Ven? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la orden. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A Jesús y al Espíritu Santo lo han dejado por fuera para predicar su propio evangelio, el de la prosperidad, el del éxito, el de la motivación personal, el evangelio que están predicando hoy de metafísica, de pensamiento y confesión positiva. A Jesús, su palabra y el Espíritu Santo lo han dejado por fuera y están predicando su propio evangelio de motivación personal y éxito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea que hay esperanza para toda aquella persona que está en una iglesia de prosperidad, para que salgan de allí, para que se arrepientan y vengan a la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos entonces 5 iglesias que Dios les dice que se arrepientan: la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la iglesia de Laodicea. Así que, mis hermanos, el arrepentimiento, con eso termino, es un mandato de Dios. Dios manda, una vez más termino con esto, con Hechos 17, 30, 31. Dios manda en todo tiempo y en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Mis hermanos, las obras muertas no solamente son las obras malas, sino también cualquier obra que no es inspirada por Dios. Obras que quizá fueron iniciadas por nosotros mismos, fuera del ámbito de nuestra obediencia a Dios. Una obra muerta constituye un pecado, no por la obra en sí, sino por su iniciación y desarrollo en la autosuficiencia humana en vez de la dependencia de Dios. Obras muertas son los mismos trapos de inmundicia que la gente pretendía hacer o que pretendíamos hacer nosotros cuando no éramos cristianos. Quizás diciendo: Señor, haciendo esto alcanzaré tu favor, cuando la Biblia enseña que no por obras somos salvos, sino por gracia a través de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Tito capítulo 3, 4 dice: pero Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios y nuestro Salvador Jesucristo y su amor para con todos los hombres, dice la Escritura claramente en el versículo 5 que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Esas son las obras muertas, los trapos de inmundicia. Y todas nuestras obras, nuestras justicias, son delante de Dios, o delante de mí, como dice el Señor en Isaías 64, 6, son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, hemos dicho, que son las toallas higiénicas, los trapos que las mujeres usaban en el periodo ahí abajo. O sea que pretenderse justificar delante de Dios, que es santo, con nuestras buenas acciones, no habiendo recibido el regalo de salvación dado por Dios a través de su Hijo Jesucristo, todo eso es una obra muerta, y de eso hay que arrepentirse. Amén. Termino con este versículo, Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. Dice la Escritura: fíjate o fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios, voy a buscarla para que vamos a leerla bien. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón.
Ahí lo dice claramente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Aún la Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de desconfiar empezando por nosotros mismos. Debemos confiar en Jehová, en su palabra escrita, en la palabra profética más segura, a la cual hacemos todo bien en estar atentos. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no de la mente, porque eso ya sería religiosidad. De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros necesitamos es total dependencia de Dios. Como dijo Juan: Señor, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y así necesitamos cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos desaparecer. Necesitamos, como Juan Bautista, menguar para que Él crezca en nosotros. Necesitamos todo de Dios en mí y nada de mí. Amén. Así que el que se humille será exaltado, y aquel que se exalte, que se ensalce, será humillado. Dios resiste al soberbio, pero dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Amantísimo Padre eterno de la gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias por tu palabra, Señor, que es medicina a todos nuestros huesos. Porque por esta palabra, tu palabra dice que tú nos limpias, Señor, que tú nos transformas. Padre, graba esta letra, esta palabra oída en la tabla de nuestro corazón. Escribe tu ley en nuestros corazones para que te temamos cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijarnos de todo nuestro corazón en ti, Señor, en tu palabra escrita, en tus mandamientos, en tus estatutos y preceptos, Señor. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor. Queremos reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en todo lo que hagamos. No queremos ser sabios en nuestra propia prudencia. Queremos fiarnos de ti, Señor. Queremos temerte, Señor. Queremos, amado Dios, apartarnos de todo mal. Queremos buscar la santidad y la paz de Dios y seguirla, porque sin santidad nadie verá a ti, Señor. Nadie te verá. Te entregamos nuestras vidas. Hoy nos consagramos a ti, Señor, y gracias por esta enseñanza acerca del arrepentimiento verdadero. Ayúdanos a partir de hoy a convertirnos en verdaderos hijos de Dios, en obreros aprobados, Señor, dispuestos para toda buena obra. Y que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, en nosotros sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia a cada hombre y a cada mujer, para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, para que estemos prestos y preparados para toda buena obra, Señor. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que tú nos bendigas. Bendice al hermano y a la hermana que está escuchando esta enseñanza a través del Facebook, Señor. Dale ese arrepentimiento verdadero, Señor, esa conversión real y verdadera que necesita para vencer la carne, para vencer la tentación, para que cada uno podamos crucificarnos contigo, Señor, y morir al yo. Que podamos cada día, Señor, tomar la cruz cada día y seguirte, para así podamos ser tus discípulos. Que podamos, amado Cristo de la gloria, guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Que podamos permanecer en ti para que tú permanezcas en nosotros. Para que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú desde el cielo nos lo des, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, por los que han venido, por los que no han podido venir,
por todos los que nos escuchan aquí en Colombia, los que escuchan esa transmisión en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Honduras, en México, en Guatemala, en Europa, en Estados Unidos, en Israel, Señor, en cada parte del mundo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha designado un día en el cual todos daremos cuenta y seremos juzgados por aquel a quien tú designaste, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo y límpianos cada día con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y Señor, yo te pido que sanes toda dolencia, todo enfermo que está en el lecho allí en esa cama, Señor. Ahora mismo, por el poder de tu palabra, te digo, levántate en el nombre de Jesús. Sé sano del cáncer ahora mismo. Todo cáncer linfático, todo metástasis, todo lo que el enemigo ha querido sembrar en tu cuerpo, esté donde estés, ahí Jesús te sana ahora mismo, porque Dios quitará toda enfermedad sobre ti y la echará sobre tus enemigos en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo eres sano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Alábale que vive. La gloria sea para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.